Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo contar con diccionarios. Y más importante que eso, ¿por qué contamos con diccionarios? ¿O cuál es la razón, la lógica detrás de utilizar un diccionario para contar? O para acumular. Recuerden que la única diferencia entre contar y acumular es que cuando contamos, nuestro incremento es fijo. Contamos en incrementos de uno, de 2, de 3, de 4. Y cuando acumulamos, el incremento es variable. Simplemente no sé en cuánto va a aumentar o disminuir mi cantidad. Solamente sé que va a ser modificada, nada más. Esa es la diferencia entre contar y acumular. Por lo demás, es exactamente el mismo algoritmo o el mismo proceso para contar y acumular. Entonces, tenemos nosotros típicamente algún problema en el que necesitemos resolverlo a través de acumular valores o nos piden acumular valores o contar cantidades, ¿verdad? Y existen muchas maneras de resolverlo. Eso es lo primero que ustedes tienen que recordar, que realmente cuando yo voy a programar puedo resolver el problema de diferentes maneras. La manera que se me haga más natural, la manera que se me haga más fácil, será, entre comillas, la mejor manera para mí, porque es lo primero que se me ocurre. Sobre todo en estas primeras instancias en las que estamos aprendiendo a programar. Ya luego, con la práctica, vendrá el proceso de optimizar mi código y hacer mi programación mucho más eficiente. Pero eso es un segundo proceso, una segunda instancia. Al principio lo que me interesa es poder resolver el problema. Y ahí es donde está realmente lo divertido de programar, poder resolver el problema. Y luego ir viendo cómo lo puedo mejorar o cómo lo puedo hacer más rápido, más eficiente. Ok, entonces, pensemos por el momento o tratemos de concentrarnos en algún problema real. Ok, miren, estamos en Replit. Déjenme hacer esto, con la pantalla completa. Y vamos a suponer que tenemos información sobre un corredor o sobre corredores en una maratón. ¿Ya? Y al final nos piden decir que, o no, nos piden que mostremos por pantalla la cantidad de kilómetros que ha corrido cada competidor. Vamos a suponer que estamos en una carrera, no necesariamente en una maratón, en una carrera cualquiera. En una carrera de resistencia y nos dice, ok, díganos cuántos kilómetros recorrió el, cada corredor. Para esto van a haber mediciones a lo largo de toda la competencia, van a haber personas que van a decir cuántos kilómetros va corriendo o cuántas veces lo han visto, yo qué sé, que de alguna manera vamos a tener información que cuando la acumule me dará el total de kilómetros que ha recorrido esa persona. ¿Ya? Entonces, esta información puede venir de cualquier manera, puede venir por teclado, puede estar en una colección, no importa, es información que de alguna manera se nos va a proveer. Para nuestro ejercicio vamos a asumir que esta información está en un archivo, ¿ok? Si no se acuerdan cómo trabajar con archivos, les dejo aquí en las anotaciones del vídeo del canal cuando explicábamos la teoría acerca de archivos para que la revisen y se familiaricen un poco con las operaciones de archivos. Entonces vamos a crear, o voy a crear un nuevo archivo de texto. Lo voy a llamar corredores, ¿ya? Corredores.csv. Voy a suponer que es un archivo de texto separado, con valores separados por coma. Y vamos a definir aquí algunos valores. ¿Qué podemos decir? Podemos decir eh, el ID del corredor, la identificación del corredor, el nombre del corredor, ¿ya? Y vamos a poner aquí ya la cantidad de kilómetros que ha recorrido. Kilómetros recorridos, ¿ok? En esta observación. Entonces, vamos a empezar desde el problema más trivial para tratar de explicar por qué es la mecánica que utilizamos para contar, de dónde viene, por qué es necesario que sea así, ¿no? Normalmente en las clases les decimos, les planteamos, a ver, tenemos este problema, tenemos este archivo con estos datos y necesitamos acumular la cantidad de kilómetros recorridos y para esto vamos a utilizar un diccionario. Pero no les explicamos realmente el por qué o quién nos dijo ya a nosotros esto se hace mejor con un diccionario, ¿no? Y creo yo que en entender esos detalles
les va a ayudar a ustedes a programar mejor, porque van a poder racionalizar el por qué hacemos las cosas que hacemos, en entender en por qué las hacemos y poderlas comparar a lo mejor con la idea que ustedes tenían en la cabeza. ¿Sí? No es que la idea que ustedes tienen en la cabeza necesariamente es mala o no valga, ¿verdad? No porque el profesor resuelva un ejercicio o su instructor resuelva el ejercicio de una manera significa que esa es la única manera para resolverlo. ¿Okay? El propósito de este vídeo es más bien explicarles o darles puntos de comparación entre diferentes técnicas que a lo mejor ustedes puedan estar pensando para resolver este ejercicio, con la intención de que se den cuenta de que existen muchas maneras de resolverlo y que no necesariamente una manera es mejor que la otra, ¿no? Si es la manera que se les ocurre, adelante, empiecen por esa y luego podremos ver cómo hacerla mucho más eficiente o a lo mejor mucho más corta. Ok, miren, si tuviéramos un solo corredor, el problema sería realmente trivial. O sea, si tenemos corredor 001, nombre Juan Pueblo, ¿verdad? Y kilómetros recorridos, vamos a decir que tiene, en esta observación, tiene 12 kilómetros recorridos. Luego el mismo corredor, el mismo nombre, ¿verdad? Ha corrido 7 kilómetros, mismo corredor. Estamos con un solo corredor, no hay más. Esta carrera es de una sola persona, ¿ya? 15 kilómetros y una última vez. Listo, ¿verdad? Si tenemos esos datos, el resolver nuestro ejercicio es trivial. Básicamente lo único que tengo que hacer es recorrer mi archivo y en una variable ir acumulando los kilómetros que he recorrido. Y ya está, eso es todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo resolveríamos? Algo como esto, ¿no? Podemos decir f es igual a open corredores.csv, entre comillas realmente, ¿verdad? Y bueno, como lo voy a abrir para lectura, yo sé que es opcional, pero a mí me gusta siempre declarar cuál es el tipo de operación que voy a hacer con mis archivos, ¿ya? Y luego digo hago un f.readline para saltarme la cabecera y luego for línea in f, ¿verdad? Dos puntos, con esto voy a leer el resto del archivo, ¿sí? Puedo decir aquí id, hagamos un split en los campos. Campos es igual a línea.strip.split por comas. Y aquí vamos a hacer strip del fin de línea, ¿verdad? Todo esto lo cubrimos en el vídeo de archivos. Si es que no se acuerdan ninguna de esas cosas, nuevamente regresen a ese archivo. Ok, y ahora vamos a decir id corredor va a ser igual a campos de 0. Luego vamos a decir nombre va a ser igual a campos de 1. Y vamos a tener nuestra variable acumuladora, kilómetros recorridos, ¿verdad? Que empieza en 0 y se va a ir incrementando, kilómetros recorridos más igual con la información de campos 2. Es decir, que por cada línea que yo recorro, ¿sí? Por cada línea que yo recorro, entonces aumento o incremento mis kilómetros recorridos dependiendo del valor del último campo de la línea. Yo sé que esto de aquí es redundante, ¿sí? No necesito reactualizarlos con el mismo valor dentro del for porque no van a cambiar, ¿ya? Lo pude haber movido afuera, pude haber hecho un readline para la primera línea de datos después de la cabecera y de ahí sacar el valor para el ID del corredor, el nombre y la primera cantidad de kilómetros recorridos. Y el resto del código seguiría igual. Lo he dejado así de esta manera porque va luego a ser más fácil de comparar cuando ya no tengamos un solo corredor, sino que tengamos muchos más corredores. Pero les decía, si yo tuviera un solo corredor, ¿verdad?
esta sería la forma en la que acumularía. Lo que estaría haciendo es simplemente un proceso de acumulación estándar del que ustedes probablemente habrán revisado desde las primeras clases de programación que tomaron. La única diferencia en este caso es que estamos leyendo la información a través de un archivo. Entonces, a la salida del for podemos decir f.close y podemos mostrar por pantalla, ¿verdad? Las diferentes variables, ID corredor, nombre y kilómetros recorridos. Y con eso tendremos la información de la cantidad de kilómetros acumulados que recorrió ese corredor. Si ejecutamos el código, eso es exactamente lo que deberíamos ver por pantalla. ¿Sí? Si dejamos que se ejecute, listo. Juan Pueblo recorrió 43 kilómetros de forma acumulada. ¿Ya? Eso es si tenemos un solo corredor. Ok, pero ¿qué pasa si tenemos más de un corredor? Si tenemos información de corredores, inclusive la tenemos intercalada en el archivo. Por ejemplo, tenemos acá corredor 02, podemos decir María Rosa, ¿verdad? Cantidad de kilómetros que corrió, 23. Luego tenemos otra vez a la corredora María Rosa, corrió 15 kilómetros. Otra vez la corredora María Rosa, 17 kilómetros, ¿verdad? Es decir, tenemos información de esta manera, intercalada, sin ningún orden en particular en el archivo. Inclusive la corredora con el código 2 puede aparecer primero, no importa, ¿verdad? Toda la información está en el archivo. Ahí está, es cuestión de que yo la pueda extraer código por código y sumarla o acumularla, ¿verdad? Vamos a suponer aquí que corrió 8 kilómetros, cualquier cosa, ¿ya? Obviamente ahí ya mi código no vale, porque si trabajo con el código de esta manera, aquí estoy considerando que hay un solo corredor, es decir, que lo único que estoy haciendo es acumulando en la variable el último campo de cada una de las líneas, ¿ya? Y eso no es lo que quiero, porque yo quiero tener esa información separada por cada uno de los corredores. Inclusive el ID del corredor y el nombre del corredor va a ir cambiando línea por línea. Por eso los dejé dentro del for, para poder explicar todo esto de aquí. Y según mi archivo, va a empezar con María Rosa, pero va a terminar con Juan Pueblo. Es decir, que lo que se va a mostrar sería como código 001 y como nombre Juan Pueblo, con el acumulado de todos, absolutamente todos los valores del último campo de cada una de estas líneas, ¿sí? Y eso es un error. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, claro, si ustedes dicen tengo dos corredores, entonces lo que necesito son dos variables acumuladoras y saber cuándo uso una variable y cuándo uso otra variable, ¿ya? Y si tuviera 3 corredores, y si tuviera 4 corredores, y si tuviera 15 corredores, ¿qué haría? No sería práctico andar creando 15 diferentes variables, ¿verdad? Variables individuales para IDs, para nombres y para kilómetros recorridos, ¿sí? Además, sería complicado saber cuál de estas variables, de estas 15 variables, es la que tengo que utilizar en este momento que estoy leyendo la línea, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos vamos a apoyar en otras estructuras de datos, en otra forma, de una variante de lo que tenemos en este momento en código en la pantalla, una variante en cuanto a código, para poder contar por cada uno de mis corredores, ¿sí? Y antes de llegar a la parte de los diccionarios, pasemos por un punto intermedio, ¿sí? Pasemos por las listas, ¿sí? No vamos a pasar por el crear las 15 variables, porque creo que ya nos queda eso claro a nosotros, que no es práctico, ni tampoco es escalable. ¿A qué me refiero? Que si yo defino mi programa con 15 variables, va a funcionar si tengo 15 corredores. Si tengo menos corredores o si tengo más corredores, mi programa simplemente no va a funcionar, porque yo lo he diseñado para que funcione con exactamente 15 corredores. Y ese sería un gran error, porque yo no estoy en control de la información que va a llegar a mi programa.
yo no puedo asegurar que a mi programa van a llegar exactamente 15 corredores, ¿verdad? Las reglas del problema no me lo definen que son exactamente 15 corredores. Y aunque me lo definiera, sería demasiado engorroso trabajar con esas 15 variables, ¿verdad? Entonces voy a tratar de crear un algoritmo un poquito más genérico. Y para esto voy a utilizar algo que a lo mejor para ustedes es muy familiar, listas paralelas. ¿Ya? Si no se acuerdan acerca de listas o de listas paralelas, les dejo una anotación aquí de los vídeos en los que hablo acerca de listas y listas paralelas para que lo puedan consultar también más adelante, ¿no? Y si necesitan regresar a continuar con esta parte del vídeo, lo puedan hacer. Ok, entonces la intención ahora es tener listas paralelas de tal manera que cada elemento de la lista, vamos a ponerlo aquí como comentario, ¿verdad? Voy a tener la lista de IDs, ¿sí? Vamos a poner L de listas, ID de corredores, ¿ya? Y esta lista va a tener todos los IDs que vea yo en el archivo. Por ejemplo, corredor 002, corredor 001. Los estoy poniendo en el orden en que los voy a ver en el archivo. Y primero voy a ver al corredor 2 y luego voy a ver al corredor 1. ¿Ok? No voy a aceptar repetidos, no voy a tener valores repetidos. ¿Ya? Mi siguiente lista paralela va a ser la lista de nombres. ¿Ok? Y en este voy a tener los nombres de los corredores en el orden en el que los veo en el archivo. El primer corredor que veo es María Rosa, que claro, corresponde con el código 2. Por eso son estas listas paralelas. Y el segundo código que veo es el código 1, que corresponde a, obviamente, Juan Pueblo. Y claro, al final tendré una lista con los kilómetros recorridos, lista de kilómetros, ¿verdad? Y aquí tendré el acumulado de los kilómetros que ha recorrido cada uno de estos corredores. No sé todavía cuántos kilómetros ha recorrido María, voy a inventar que ha corrido 78 kilómetros. Y Juan Pueblo sabemos ya de nuestro código anterior que recorrió 43 kilómetros. ¿Sí? Entonces, tengo tres listas paralelas. Una lista para IDs, una lista para nombres, una lista para kilómetros, ¿verdad? Y la idea es que al ser estas listas dinámicas, si mañana mi archivo no contiene únicamente 2 corredores, sino que tiene 27 corredores, ¿sí? Mis listas podrán crecer, podrán incrementarse para albergar los datos de estos 27 corredores. Si el archivo no tiene información sobre 27 corredores, sino que tiene información únicamente sobre 8 corredores, mis listas son maleables, pueden crecer, pueden reducirse, pueden hacerse del tamaño apropiado para la cantidad de corredores exactos que tenga el archivo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta idea de las listas paralelas, que es un concepto nuevamente que la mayoría de ustedes lo domina. F es igual a open corredores.csv de lectura, ¿verdad? Saltamos la cabecera, readline, ¿sí? A ver, aquí cometimos un error, ya, listo, ¿qué más? Okay. Ya, perfecto. Entonces, ahora yo debo empezar por definir mis listas paralelas, mis tres listas paralelas. La primera lista es la lista de IDs, que empieza vacía, porque no he visto todavía ningún corredor. La lista de nombres también empieza vacía, por la misma razón. No he trabajado todavía con ningún dato de ningún corredor. ¿Ya? Y mi lista de kilómetros. Obviamente, mi lista de kilómetros reemplazará a esta variable de kilómetros recorridos. Es decir, que cada celda o cada elemento de la lista va a ser el acumulador de kilómetros para cada uno de los corredores. Básicamente eso es lo que es, o en eso se convierte la lista kilómetros, en una lista de acumuladores. ¿Ok? Y de ahí el proceso debería ser similar, for línea in F, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Campos es igual a línea.strip /n.split por comas, ¿ya?
Y ahora, lo primero que yo debo saber es si estoy trabajando con un corredor nuevo o con un corredor existente. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con un corredor existente, por ejemplo, digamos que es en esta línea estoy viendo el corredor CC02, C002, ¿verdad? Mi trabajo será aumentar este valor en los kilómetros que correspondan. Pero si estoy viendo el código de un nuevo corredor, por ejemplo, estoy viendo el código del corredor C03, C003, ¿verdad? Con nombre Antonio Sucre. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es crear nuevos elementos en mis listas, como lo están viendo ustedes en este momento. Se están dando cuenta, perdón, que estoy añadiendo elementos a mis tres listas al final de las listas, ¿sí? Entonces, son dos acciones las que tengo que hacer. Si es un corredor que ya he visto antes, debo incrementar su contador de kilómetros. Y si es un corredor nuevo, debo crear toda esa nueva información en cada una de mis tres listas. ¿Ok? Entonces son dos acciones diferentes o dos tipos de acciones que puedo hacer. O actualizo valores existentes o añado nuevos valores, dependiendo si es la primera vez que estoy viendo un corredor o no. Entonces, lo que voy a hacer aquí es preguntar si este es un código nuevo o no. ¿Cómo sé que es un código nuevo? Porque si es un código nuevo no existiría en la lista de IDs. Entonces yo puedo preguntar aquí, if campos de 0, que es mi ID, not in lista de IDs, ¿verdad? Yo sé que estoy viendo un código nuevo. Mi código no se encuentra en la lista de códigos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se encuentra la información? La tengo que añadir. Entonces digo, la lista de IDs.append campos 0. A la lista de nombres.append campos 1. Y a la lista de kilómetros.append int de campos 2. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Es un código nuevo, entonces añado toda la información a la lista. Si es un código que ya existe, por el else, ¿sí? No me interesa modificar este elemento, no me interesa modificar este elemento, porque el código y el nombre van a ser el mismo. Lo único que me interesa es incrementar este valor en el kilómetro que corresponda. Ahora, ¿cuál valor o en qué índice está ese valor? Eso es lo que no lo sé. No sé si es el índice 0 en la lista de kilómetros o el índice 1 o el índice 2. ¿De qué va a depender? Va a depender del código. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es buscar en mi lista de IDs en qué índice se encuentra ese código. Y para eso trabajamos con la función index. Decimos, el índice va a ser igual a la lista de id.index de campos 0. Eso me va a decir en qué índice está mi corredor. Recuerden, esto es cuando es la información de un corredor que ya existe. Entonces, ahora que ya sé en qué índice tengo que trabajar, y recuerden que cuando trabajamos con listas paralelas, si encuentro el índice en esta lista de aquí, ese mismo índice aplicado a las otras dos listas me va a dar la información que le corresponde, ¿sí? Entonces, yo puedo decir lista de kilómetros en ese índice que encontré más igual int de campos 2. ¿Ok? Y así de sencillo, con eso habré podido acumular los kilómetros para cada uno de mis corredores, ¿sí? A la salida del for, después de que haya terminado de leer todas las líneas del archivo, sabré exactamente cuántos kilómetros corrió cada uno de mis corredores. Entonces, lo que me queda por hacer es mostrar la información de cada uno de los corredores. Como es de cada uno, voy a recorrer con un for, ¿verdad? Y, id in enumerate
lista de IDs. Con esto yo tengo en esta variable el ID del corredor y en esta variable el índice. ¿Para qué? Para sacar de nombres y de kilómetros en ese índice el resto de los datos que necesito. Print ID, coma, lista nombres de I, coma, lista kilómetros de I. ¿Ok? Y con eso, en teoría, voy a mostrar por pantalla los datos de cada uno de mis corredores. Entonces veamos, si ejecutamos ahora el código y todo está bien, ¿sí? Nos da que la corredora María Rosa corrió 63 kilómetros, mientras que Juan Pueblo corrió 43 kilómetros de forma acumulada. ¿Ok? Entonces, des en cuenta cómo progresamos de contar para una sola persona, ¿sí? Hemos progresado a contar para dos personas, siguiendo básicamente la misma idea de acumular, ¿sí? Solo que ahora, en esta segunda parte del código, nos estamos apoyando en listas paralelas para poder dividir o para poder tener estas diferentes variables individuales de las que habíamos hablado, pero de una forma tal que las puedo yo o puedo tener acceso a esas variables a través de los índices, ¿sí? Es como que tuviera tres variables IDs, tres variables nombres y tres variables kilómetros recorridos. La única diferencia es que cada una de estas variables tiene su propio índice, ¿verdad? Tiene su propio índice y con ese índice yo puedo llegar a ellas. Y claro, si mi archivo cambia en la cantidad de corredores que presenta, por ejemplo 003, vamos a poner otra persona aquí, Antonio Sucre, creo que habíamos puesto, ¿verdad? Vamos a suponer que ha corrido 45 kilómetros. Otro corredor más, Gabriela Pérez ha corrido 12 kilómetros. Vamos a poner una entrada más para Antonio Sucre, ¿verdad? 7 kilómetros y una entrada más para Gabriela Pérez, ¿verdad? 21 kilómetros, cualquier cosa. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo ejecuto mi código ahora, ¿sí? Vamos a hacer algo. Voy a ejecutarlo, o mejor dicho, en esta nueva ejecución vamos a comparar que el mismo código nos va a mostrar ahora la información de los 4 corredores, sin tocar absolutamente nada del código, ¿verdad? Hemos creado un código que es lo suficientemente general o genérico para poder contar 2 corredores o n corredores. Ok, vamos, ejecutemos el código. Si estamos bien, todo sale correcto. Aquí está la información de los 4 corredores. María Rosa, Juan Pueblo, Antonio Sucre y Gabriela Pérez. Cada uno con sus acumulados. ¿Se dieron cuenta? Esa es la importancia de crear código genérico. De esa manera no tengo que andarlo modificando cada vez que cambia mi entrada. ¿Ok? Y esta es una forma perfectamente válida de contar y acumular. Ahora, recuerden ustedes cuál es el problema de trabajar con listas paralelas, ¿sí? Que en el momento en que quiero yo comenzar a manipular estas listas y cambiar el orden en las listas, todo se vuelve una desgracia porque se pierde esa correspondencia que hay entre índices de una lista a la otra, ¿verdad? Las listas paralelas son muy prácticas, son muy útiles en ciertas ocasiones, pero es importante reconocer que no son la mejor técnica para contar. Piensen ustedes qué pasa si yo les pido que muestren la información ordenada por código de corredor o de pronto ordenada por nombre de corredor, ¿verdad? Sería esto un lío. Me parece que en uno de los videos anteriores que hicimos hablábamos justamente de cómo podemos ordenar la información en listas paralelas, en uno de los videos que ya les dejé anotado, ¿verdad? Entonces, es un proceso un poquito más complicado, un poquito más tedioso, ¿sí? Por esa razón es que nosotros
Normalmente les recomendamos para este tipo de ejercicios de pronto contar con un diccionario. Ya van a ver por qué. La razón principal es que al momento de tener esta información en un diccionario, la información está ya organizada y no importa si la trato de mover o tengo que reordenarla, ¿sí? La información se va a mover junta. Básicamente esa es la diferencia o la gran ventaja. Cuando yo la tengo en un diccionario, la información se mueve junta, permanece junta todo el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender a hacer a continuación. Ok, entonces, ¿cómo podemos contar con el diccionario? Para eso tenemos que pensar en cómo se vería nuestro diccionario. ¿Ya? Vamos a diseñar nuestro diccionario. Recuerden que los diccionarios se empiezan definiendo con llaves. Por si acaso, si no recuerdan nada de diccionarios o necesitan refrescar un poco los conceptos, les dejo aquí también un vídeo en las anotaciones donde hablo acerca de la teoría de los diccionarios en Python para que la revisen. Ok, entonces empezamos con nuestro diccionario y voy a decir que la clave principal de mi diccionario va a ser el ID del corredor. ¿Sí? El ID del corredor va a ser la clave principal y va a tener asociada como valor, y aquí es donde pueden cambiar diferentes cosas. Por ejemplo, puedo tener una lista con el nombre del corredor y el total de kilómetros, ¿verdad? Esa puede ser una forma en la que tenga organizado mi diccionario, ¿verdad? Pero creo yo que es más sencillo, ¿verdad? Y recuerden que esto se va a repetir por cada ID diferente que tenga. Entonces, antes de hablar de cómo sería la otra estructura, la que yo preferiría, des en cuenta aquí a qué me refiero con que la información permanece agrupada, ¿sí? Y se mueve junta. El ID del corredor tiene asociado ya consigo el nombre del corredor y el total del de kilómetros del corredor. Lo puedo hacer referencia únicamente o directamente con el ID del corredor. Lo puedo hacer. Y esta es una solución perfectamente válida si tuviera un diccionario de esta manera. Es más, antes de pasar a la siguiente forma, utilicemos esta forma para contar. ¿Ya? Para que tengan ustedes una idea de que esto es similar, voy a empezar. Bueno, no, iba a copiar y pegar, pero vamos a escribiendo todo el código, ¿verdad? Para que vean ustedes que hay muchas cosas de estas que son iguales, que son hasta ustedes las pueden un poco mecanizar, ¿no? Se las pueden saber de memoria. Leo la cabecera, después de abrir el archivo, y ahora en lugar de definir mis listas vacías, voy a definir mi diccionario, ¿no? Vamos a decir diccionario corredores. ¿Ok? Es un diccionario vacío. Recuerden que esto también se puede inicializar a través de la función diccionario paréntesis vacíos. ¿Ya? Ok, entonces ahora viene for línea in f y campos es igual a línea.strip .split por coma. Hasta ahí todo igual o similar a las otras dos soluciones anteriores. ¿Y ahora qué voy a hacer? Exactamente la misma idea. Solo que en lugar de preguntar si el ID del corredor se encuentra en la lista de IDs, voy a preguntar si el ID del corredor se encuentra en el diccionario. ¿Ya? Entonces voy a preguntar. ¿Dónde me quedé? Ya, voy a preguntar si if campos de 0 not in diccionario de corredores, ¿verdad? Significa que es la primera vez que estoy viendo ese ID. Y si es la primera vez que estoy viendo ese ID, similar a como lo hicimos con las listas paralelas, ahora lo que voy a hacer es crear
la primera información dentro, la primera asociación de ID y valores dentro del diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a decir diccionario de corredores para campos 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una lista donde el primer elemento de la lista es el nombre del corredor y el segundo elemento de la lista es los kilómetros que ha recorrido hasta ese momento, que son los únicos que he visto que están en campos 2. ¿Sí? Eso es lo único que haría en esta rama, en el if, cuando no he visto al corredor, que es lo mismo que he hecho acá, sino que en lugar de ponerlos en listas individuales, los estoy creando como una relación dentro del diccionario, porque recuerden que al final de cuentas el diccionario me permite hacer eso, me permite establecer relaciones de dependencia entre un ID y un valor, ¿sí? De la misma forma como las listas paralelas me permiten establecer relaciones de dependencia entre los diferentes elementos de las listas, ¿sí? ¿A través de qué? A través del índice. ¿Ok? Acá no trabajamos con índices en el diccionario, pero la forma como genero estas asociaciones, ¿sí? Es mediante la relación clave-valor. De esa forma ustedes pueden empezar a darse cuenta de que si entienden cómo trabajar con listas paralelas, están a un paso de entender perfectamente cómo trabajar con diccionarios, porque básicamente es lo mismo. Están estableciendo relaciones de dependencia entre diferentes valores. Lo que pasa es que cuando los tienen en las listas paralelas, los tienen en diferentes listas. Y en el diccionario lo hacen a través de asociar una clave con un valor, ¿sí? Si son múltiples valores, pueden utilizar, por ejemplo, otra colección de datos. Pueden utilizar una tupla o pueden utilizar una lista o cualquier otra estructura de datos, inclusive otro diccionario, que es lo que vamos a ver como cuarta opción. Ok, ahora, si no hemos visto, else, eso es cuando sí hemos visto ya al corredor, cuando ya tenemos información de ese corredor. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Acumular, actualizar esta parte de aquí con el nuevo valor que estoy leyendo del archivo. ¿Y cómo se llama este elemento que está sombreado aquí? ¿Sí? Ese elemento sombreado es mi diccionario en mi clave, ¿verdad? En el índice 1. A ver, ¿por qué? D de corredores en campos 0 me va a llevar a ¿qué? ¿Qué es lo que me retorna esto de aquí? Pensemos en los tipos de datos. Recuerden, siempre que programamos necesitamos tener en nuestra cabeza pendiente cuál es el tipo de dato que estoy utilizando. ¿Cuál es el tipo de dato de lo que está sombreado? ¿Verdad? Es el valor asociado con la clave. ¿Cuál es el valor asociado con cualquier clave en nuestro diccionario? Es una lista. El tipo de dato de los valores en nuestro diccionario es una lista. Esto de aquí es una lista. Y más específicamente es la lista para este corredor. ¿Ok? Es la lista de este corredor. Entonces, en la lista de ese corredor, ¿dónde está su cantidad de kilómetros? Si nos centramos únicamente en la lista, la cantidad de kilómetros está en el índice 0, 1, está en el índice 1. Entonces, esto ya es una lista, ¿sí? Si se les hace a ustedes más fácil, pongan lista es igual a esto. Y luego, lista de 1 más igual a int campos 2, ¿verdad? Ahí fue más sencillo de ver, ¿sí? Y todo esto de aquí, todo eso que lo voy a comentar, simplemente se resume a decir de corredores de campos 0 en el índice 1 más igual int campos 2. Una sola línea, pero es exactamente lo mismo que ustedes vieron acá. ¿Ya? Y listo. Con eso se acabó mi for. Entonces puedo decir f.close
¿sí? Y luego, si quiero mostrar la información, lo que voy a hacer ahora es recorrer ya no mis listas paralelas, sino mi diccionario. Para cada clave, valor, in diccionario de corredores, ¿verdad? Pongamos ahora los nombres apropiados. La clave, ¿qué es? La clave es un ID. El valor, ¿qué es? El valor es una lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué diré aquí? Diré print ID, lista 0 tiene el nombre, lista 1 tiene el total acumulado. ¿Ok? Podemos probarlo. Ok, vamos a probarlo. Pero para que no se nos haga tantos entreveros aquí el código, vamos a poner indicadores, ¿no? Vamos a poner /n usando listas paralelas, ¿verdad? Y acá vamos a poner print /n usando diccionario de listas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. Si ejecutamos nuestro código, ya, el de listas paralelas no funcionaba. Vamos a ver qué es lo que nos pasa con el diccionario, ¿no? Y recuerden, todos nos podemos equivocar, no nos debemos asustar por los errores. Las excepciones nos permiten saber en qué nos equivocamos. En este caso me está diciendo que tenemos demasiados valores. Estamos trabajando con demasiados valores en alguna... Estamos asumiendo que alguna colección tiene más valores de los que realmente tiene. Lo más importante es la línea. ¿En qué línea está? En la línea 61. Ah, ya. Faltó ítems. Listo, ahora sí. Debería funcionar. Ajá, ok. Entonces, usando listas paralelas y usando diccionarios de listas, ¿verdad? Obtenemos exactamente los mismos valores. Pero des en cuenta ustedes cómo se comienza a achicar el código utilizando diferentes estructuras, ¿verdad? Des en cuenta cómo pasamos de esto de aquí con listas paralelas, ¿sí? A esto de acá. Si se dan cuenta, muchas menos líneas de código. Igual he tratado de mantener el espaciado entre las líneas, ¿verdad? He tratado de ser lo más estándar posible en la forma en la que codifico, pero den ustedes cuenta que claramente al utilizar un diccionario, ¿sí? Mi código se redujo y se hace mucho más sencillo. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las que hablamos de trabajar con diccionarios. El código se hace mucho más corto y principalmente mis datos se mueven juntos. No tengo este problema de que si estoy trabajando con diferentes listas paralelas, tengo que yo manualmente ir moviendo los datos. Acá los datos normalmente se mueven juntos. ¿Ok? Antes de pasar a diccionario de diccionarios, vamos a ver cómo podemos hacer esto con get, utilizando la función de diccionarios get en lugar de trabajar con este if. ¿Ok? Recuerden que básicamente lo que voy a lograr con el get es hacer esta validación sin necesidad de trabajar con el if. Por lo demás, el código debería ser similar. Entonces lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiarlo. Y voy a poner aquí usando diccionarios de listas con get. ¿Ya? Todo es exactamente igual, pero aquí es donde cambia. Recuerden cómo funciona el get. Si decimos diccionario corredores.get y mi clave, mis claves siempre son los IDs, campo 0, ¿sí? Esto me va a retornar a mí el valor asociado con este campo, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor asociado con una clave en el diccionario? Es una lista. Entonces vamos a poner por el momento lista. ¿Ya? Me va a retornar la lista asociada con esta clave, con este ID. Pero si es la primera vez que estoy viendo
la clave, ¿sí?, no tiene ninguna lista asociada todavía. Entonces le puedo decir a Python a través de la función get, hey Python, si esta es la primera vez que estás viendo el ID, ¿sí?, quiero que me retornes, solo en esta vez, quiero que me retornes esta lista que yo voy a preconstruir, que va a tener como primer valor campos 1, y que es el nombre del corredor, y como segundo valor 0 kilómetros. ¿Ya? ¿Para qué? Para acá poder decir lista en el campo 1 es igual a, o más igual a int campos 2. ¿Ya? ¿Sí? Y finalmente decir de corredores de campo 0 va a ser igual a esta lista actualizada. Todo esto de acá se perdió. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que hicimos ahora? Estamos utilizando el get. Y el get tiene esta función de poder validar si es la primera vez que está viendo una clave o no. Entonces, si es la primera vez que está viendo una clave, le digo, retórname esta lista prefabricada, en la que el contador es 0. ¿Por qué? Porque en la siguiente línea yo la voy a incrementar con los kilómetros que acaba de recorrer. Entonces, 0 más estos kilómetros serán estos kilómetros. Y ahora, esta lista actualizada se la estoy reasignando a campos 0. ¿Sí? En el diccionario. ¿Ya? Si no es la primera vez que estoy viendo la clave, lo que me va a retornar es la lista real asignada o asociada a ese ID en el diccionario. ¿Verdad? No me va a retornar ya la lista prefabricada, me va a retornar la lista real. Y a esa lista real le estoy incrementando el total de kilómetros en campos 2. ¿Verdad? Y se la estoy reasignando a campos 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo mi código se hizo ahora mucho más chiquito. ¿Sí? Porque utilicé el get en lugar de trabajar con el if. Pero ojo, no es necesario utilizar el get. Pueden hacerlo perfectamente con el if. No hay necesidad de aprenderse a las bravas a trabajar con el get. Si es algo que no les parece natural, si es algo que los confunde y entienden mejor el if-else, adelante, trabajen con el if-else, ¿verdad? Ahí me gusta la simplicidad del get, hace que mi código se vea más pequeño, que sea más fácil de trabajar, ¿verdad? Pero eso es para mí, porque yo ya estoy acostumbrado a trabajar con el get. Me gustaría que ustedes lleguen a ese nivel, por supuesto. Si es que es algo que normalmente se les da o que naturalmente se les da, en buena hora, ¿verdad? Pero no es necesario que de buenas a primeras traten ustedes a la fuerza de entender el get, ¿sí? Con el tiempo lo harán, con el tiempo lo entenderán y podrán utilizarlo. Probemos si es que no hemos cometido ningún error en nuestro código, y aparentemente no, todo funciona de la misma manera. Entonces, hasta ahí no hemos cometido ningún error. Hemos trabajado con listas paralelas, diccionarios de listas y con diccionarios de listas, pero con get en lugar de if. Entonces, lo último que nos queda es ver cómo podemos resolver esto trabajando con un diccionario de diccionarios. ¿Ya? ¿Por qué me gustaría a mí la opción de diccionario de diccionarios? Simplemente porque ahora puedo a cada valor darle un nombre, ¿sí? Una identificación, y trabajar con cada campo a través de esta identificación. ¿A qué me refiero? Mi diccionario se vería de esta manera. El ID del corredor está asociado con otro diccionario donde tengo nombre como clave con el nombre del corredor, ¿verdad? Y el segundo elemento del diccionario va a ser kilómetros asociado con el total de kilómetros.
¿verdad? Entonces, ahora, cada corredor a cada corredor lo tengo asociado con otro diccionario en el que tengo los mismos datos de la lista. Solo que en lugar de trabajar con índices en esa lista, voy a trabajar con las claves del diccionario y puedo saber si me estoy refiriendo al nombre o si me estoy refiriendo al kilómetro, ¿verdad? Esto va a hacer que mi lectura del código sea mucho más clara porque sé a qué me estoy refiriendo. Si ustedes ven este código de acá, hablamos de campos 1, de campo 0, de lista de 1, ¿verdad? Y hay que saberse de memoria la estructura del diccionario para poderla entender. Pero si trabajamos de esta manera, siempre vamos a saber a qué me estoy refiriendo. Al ID del corredor, al nombre del corredor, a los kilómetros del corredor. Siempre voy a saber a qué campos o a qué parte de los datos del corredor me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, por esta razón me gusta más esta idea de diccionarios. Y además que para este ejercicio nos permite practicar diccionarios de diccionarios. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar también el print. Usando diccionario o diccionarios de diccionarios. ¿Ya? Ok. F es igual a open y aquí viene lo mecanizado, lo que hacemos de memoria, corredores.csv, lectura, f.readline para saltarnos la cabecera y vamos a crear nuestro diccionario. Diccionario de corredores es igual a diccionario vacío. Para variar utilicemos la función dict. Y decimos for línea in f y finalmente campos es igual a línea.strip /n.split de la coma. ¿Ok? Y ahora vamos a hacerlo, ya sea, recuerden, si lo hacen con if, si lo hacen con get, es exactamente lo mismo. Vamos a tomarlo como desafío, vamos a tratar de hacerlo con get. Vamos a ver cómo nos sale con get. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato asociado con la clave? Es otro diccionario. Entonces pongamos aquí diccionario interno. Es igual a ¿qué cosa? A diccionario de corredores .get de mi clave. ¿Cuál es mi clave? Campos 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es la primera vez que estoy viendo el ID, si estoy viendo la clave? Entonces, si es la primera vez que estoy viendo la clave, quiero que Python me retorne a mí un diccionario interno prefabricado, en la que este dato del total de kilómetros, ¿sí? Y este nombre del corredor los voy a sacar o los voy a tomar del archivo, ¿no? Es similar a lo que hicimos acá, sino que en lugar de crear una lista, vamos a crear en cambio un diccionario interno. Entonces, mi diccionario interno, déjenme copiar eso que está aquí, mi diccionario interno va a tener como clave nombre y como valor asociado con esa clave campos 1, como clave kilómetros y ya habíamos visto que el valor debe ser 0. ¿Para qué? Para acá poder decir diccionario interno de la clave kilómetros más igual int de campos 2. Similar a como lo hicimos aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo último que me falta hacer? Así como actualizamos nosotros en diccionario de corredores campos 0 con la lista, debemos actualizar el diccionario de corredores de campos 0 con el nuevo diccionario interno. ¿Ok? Esto en teoría debería ser todo, ¿sí? Es más, podemos copiar todo esto
y deberíamos verlo. Usando diccionario de diccionarios con get. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Otra vez tenemos un error. Dice que el string no tiene... es strip. Cometimos un error en el nombre. Es strip, no strips. Strip. Veamos. Ok, otro error más. En la línea 102 no tenemos las listas paralelas. Tenemos diccionario de diccionarios. Entonces, claro, for ID, eso no es una lista, sino que es un diccionario interno. ¿Verdad? Y este diccionario interno tiene como claves nombre y como clave kilómetros. ¿Sí? Entonces, ahora sí, veamos. ¿Funciona? Funciona. Ya. Y todos tienen exactamente los mismos valores. Y aquí es donde quiero que ustedes comparen. El código entre haberlo hecho con diccionarios internos y haberlo hecho con con listas o con diccionarios internos, diccionarios de diccionarios, es prácticamente el mismo. Des en cuenta, es prácticamente el mismo código, prácticamente ocupa las mismas líneas de código, ¿verdad? No cambia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que siempre saben ustedes a qué valor se están refiriendo, en lugar de trabajar con estos fríos índices 0 y 1 que los obliga a saberse de memoria la estructura de la lista. ¿Sí? Y claro, de pronto en este momento ustedes se acuerdan perfectamente de cuál es la estructura de la lista. Pero de aquí a 2-3 meses o la próxima semana, digamos que esto es parte de su proyecto que tienen que presentar y esta semana no pudieron trabajar en el proyecto, lo dejaron descansar. De la semana pasada que trabajaron, esta semana no hicieron nada, van a la siguiente semana y créanme que ya no se van a acordar de memoria exactamente cuál es la estructura de la lista. No van a saber ustedes cuál es el campo 0 y no van a saber cuál es el campo 1. Pero si ven el código de esta manera, saben que se están refiriendo al nombre, saben que se están refiriendo al kilómetro del corredor. ¿Así? Esa es la diferencia en cuanto a cómo mi código también se ve mucho más ordenado. ¿Ok? Bueno, listo. Espero que les haya sido de mucha utilidad este vídeo. Des en cuenta cómo pasamos de contar para un solo corredor, ¿verdad? Y tener en nuestra cabeza esta noción de que lo que realmente estamos haciendo es usar acumuladores. Pasamos de contar un corredor a contar n corredores de manera correcta utilizando listas paralelas, diccionario de listas, y para diccionarios vimos utilizando ifs y utilizando get, ¿verdad? Y finalmente diccionario de diccionarios. ¿Cuál es la manera recomendada? Esta es para mí la mejor manera. Es la más ordenada, la más concisa, ¿verdad? Y la que, si en un futuro tengo que regresar a mi código, es mucho más fácil de entender. Todas producen exactamente los mismos resultados, excepto obviamente la primera, que ya habíamos hablado, que para múltiples corredores no valía, ¿sí? No era una solución escalable, no funcionaba. Por eso utilizamos las otras. Ahora, ¿cuál utilizan ustedes? Realmente la que más les haga sentido, la que sea más fácil de comprender y la que sea más fácil de utilizar, ¿verdad? Eso si están trabajando por su cuenta. Claro, si están trabajando en alguna lección, en algún taller o en algún examen y les están pidiendo que lo hagan en una forma específica, bueno, tendrán que trabajar con esa forma específica, ¿sí? Por eso es importante conocer y dominarlas todas. Pero mi idea en este vídeo era comparar las diferentes maneras. Una, para que vean ustedes la diferencia, y lo más importante, la razón número 2, para que vean la evolución de por qué contamos con diccionarios. Y no simplemente decirles, utilicen el diccionario para contar, sin saber el por qué. Viene de todo lo que en este vídeo les expliqué, de necesitar un contador o un acumulador para cada uno de mis datos, en este caso para cada uno de mis corredores. Entonces, esos acumuladores individuales los puedo poner en listas, en una lista de acumuladores, o mucho mejor los puedo poner
en diccionarios porque el diccionario me mantiene siempre la relación entre el ID del corredor y, por ejemplo, sus kilómetros recorridos. ¿Ok? En un siguiente vídeo, no quiero alargarme mucho más en este de aquí, ya llevamos una hora del ejercicio. En un siguiente vídeo, lo que voy a hacer es muy cortito, que vean ustedes con este mismo código la facilidad que me da a mí el ordenar, el mostrar la información ordenada por código de jugador. ¿Sí? Que vean que no tengo que andar reordenando otras estructuras o removiendo estructuras, que sería el caso si trabajara con listas paralelas. ¿Ok? Eso lo voy a hacer en otro vídeo muy cortito porque solamente vamos a hacer eso, solamente vamos a mostrar la información de los corredores de manera ordenada. ¿Ok? Es más, realmente es tan corto que si me regalan 5 minutos más, se los explico aquí. ¿Cómo mostramos la información ordenada? Ok, por ID de corredor. Mostrar la información ordenada. Mostrar la información ordenada por ID corredor. ¿Ya? Vamos a utilizar este print de aquí. Realmente vale la pena de una vez aquí. Es muy corto. No es necesario ponerlo en otro vídeo más. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sort de los IDs. ¿Ya? Vamos a decir a lista de IDs a ser igual a diccionario corredores.keys. Con eso voy a obtener la lista. ¿Sí? Y esto es apoyándome en listas para hacer el ordenamiento, porque puedo ordenar también mi diccionario. Listas id.sort. ¿Sí? Si mostramos en este momento la lista de IDs, lo que quiero llegar en este momento es a tener la lista de IDs ordenadas. Pero quiero que esto sea una lista. Me olvidé de convertirlo al tipo de dato correcto. ¿Ya? Ahora sí, tengo una lista con los IDs ordenados. Entonces, ahora sí, todo lo que tengo que hacer es recorrer esta lista, ¿sí? For ID in lista de ID, como están ordenados, voy a recuperar esa información del diccionario. Print ID, y aquí voy a decir del diccionario de corredores, para este ID deme el nombre, y diccionario de corredores, para ese ID deme los kilómetros. Y ya, eso es todo. Con eso yo muestro mi información de los corredores ordenada por IDs. ¿Se dieron cuenta? No tuve que modificar nada, no tuve que reordenar nada, ni cambiarle nada al diccionario. Simplemente ordené la lista de las claves y luego fui recorriendo mi diccionario en base a ese orden, en base al orden de las claves. ¿Ok? Ahora sí, con eso me despido. Espero les haya gustado, les haya servido. Denle un like si es que fue así. No olviden también dejarnos sus preguntas y comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que se enteren cuando subimos un nuevo contenido al canal. Listo, suerte, sigan programando, nos vemos.